hermanos, hoy martes 8 de abril, lección número 2, el Génesis como fundamento, texto para memorizar. Y al siguiente día vio Juan a Jesús venir hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Querido Dios, un cordero, símbolo de inocencia, de apacibilidad, de humildad, es el estudio de toda la Biblia. Como un cordero muriendo en el jardín del Edén anticipa la muerte en el Calvario y garantiza la salvación a todo postulante que a ti invoca ese sacrificio. Te aceptamos, Señor, ayúdanos en tu santísimo nombre. Amén. Para hoy martes, ¿dónde está el Cordero? ¿A qué se estaba refiriendo Isaac, que le pregunta a su padre sobre un cordero? Lo que pasa es que Isaac sabía que el primer animal muerto fue un cordero, y su muerte perdona a Adán y perdona a Eva. Y a partir de ahí, siempre se ha pedido un cordero. Tan cierto es que después del diluvio, dice que Noé, cuando terminó el diluvio, dice Génesis capítulo 7, capítulo 8, versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Si era holocausto, tenía que haber habido un cordero. ¿Saben, hermanos? Un cordero tenía que ser de un año, que representa madurez, mayoría de edad. Las ofrendas, como ocasiones especiales, como las 3 grandes fiestas anuales, así como el día de la expiación, se sumaban a los corderos del sacrificio regular de cada mañana y cada tarde. Esto representaba el ministerio constante, continuo de Jesucristo en favor del pecador. En el santuario había que matar a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde un cordero y dejarlo ardiendo. Amigo, por cuanto esta era una ofrenda encendida, un holocausto continuo diario, se le llegó a conocer como el tamid, que significa continuo o diario. Ahora, además del sacrificio diario, en ocasiones especiales, como la fiesta de luna nueva cada mes, se ofrecían 7 corderos de un año como holocausto, no vaca,
sino cordero. Lo mismo que en cada uno de los 7 días de la Pascua. En la fiesta del Pentecostés, en el día de Año Nuevo y en el día de la expiación, en la fiesta de los tabernáculos se debían ofrecer 14 corderos cada día, además del sacrificio diario cada uno de los primeros 7 días y 7 corderos el 8º día. Es que el cordero permea toda actividad litúrgica, porque era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde está el Cordero? El Señor proveerá el Cordero, dijo Abraham, y Dios lo proveyó. ¿Dónde está el Cordero? Que el planeta está lleno de demonios. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el Cordero era la respuesta de Dios a la tragedia del pecado. En otras ocasiones, las ofrendas especificadas eran un cordero, una cabra para alguien del pueblo y un cordero como ofrenda por la culpa o como ofrenda de paz. Y en cada caso, el cordero debía ser sin defecto para representar adecuadamente el carácter perfecto de Jesucristo, como nos dice el apóstol Pedro. Tremendo. Nos dice Pedro, 1 Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 20. Ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Cristo es el Cordero. El título con que Juan el Bautista presentó a Jesús ante Israel como el Mesías esperado, como el Hijo de Dios. Tenemos miles de años matando corderos. Ya llegó el Cordero humano, que es Cristo Jesús. Y dice, esta designación para Cristo no aparece en el Antiguo Testamento como el Cordero de Dios, pero la expresión se basa en Isaías 53:7, que refiriéndose a Jesús dice que como cordero fue llevado al matadero. Así que el título Cordero de Dios presenta a Jesús como el Mesías sufriente, e implica que los sacrificios del Antiguo Testamento lo simbolizaban como el sacrificio divino por el pecado. En los tiempos antiguos, un cordero era uno de los principales sacrificios que se podía presentar. El holocausto diario era un cordero en la mañana y otro en la tarde. Y era en favor y perpetuamente de los pecadores. Y el apóstol Pablo se refiere a sí mismo como nuestra Pascua en 1 Corintios 5:7, y Pedro como un cordero sin mancha y sin contaminación, 1 Pedro 1:19. Y Juan lo presenta como el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo
Apocalipsis 13:8. Y en Apocalipsis, Juan nombra a Cristo como el Cordero 28 veces. El Cordero que fue muerto en Génesis es el Cordero que está vivo y reinando en el cielo, según Apocalipsis. Hermanos, con relación al incidente de Abraham e Isaac, dice la sierva de Dios, había sido difícil. Dice, los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. Dios declaró a su siervo, yo conozco que temes a Dios, a pesar de las denuncias de Satanás, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. El pacto de Dios, confirmado a Abraham mediante un juramento ante los seres de los otros planetas, atestiguó que la obediencia será premiada. Había sido difícil, aún para los ángeles, comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Es una cosa que no se entiende. Porque lo pudo haber destruido sin necesidad de morir. Y cuando Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el sacrificio, para el holocausto?, Abraham contestó, Dios proveerá del cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre, en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención, y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Nadie de entre los oyentes, ni aún he leído Patriarcas y Profetas, página 151. Sigue diciendo ella, en el deseado, página 87, nadie de entre los oyentes, ni aún el que las pronunció, discernió el verdadero significado de estas palabras, el Cordero de Dios sobre el monte Moria. Abraham había oído la pregunta de su hijo, Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y el padre contestó, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22, 7 y 8. Y en el carnero divinamente provisto, en lugar de Isaac, Abraham vio un símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los hombres. El Espíritu Santo, mediante Isaías, repitiendo la ilustración, profetizó el Salvador, como cordero fue llevado al matadero. Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 7 y 6. Pero los hijos de Israel no habían comprendido la lección. Dios deseaba enseñarles que el don de los reconcilia con él proviene de su amor. El deseado, página 87. ¿Qué es el cordero para ti?
un simple animal o aquel que vino a morir por ti y por mí y nos ha garantizado de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. Vamos.